Lo hacía pensando primordialmente en vivienda, pero si tú lo piensas por el lado de los fondos que tiene, por ejemplo, de los 8 fondos que tiene Banco de México, el más grande es FOBI. El más grande es FIRA y el segundo es FOBI. La Dirección General de Pensiones la Dirección General de Pensiones Civiles y Retiro, que luego se convierte el ISSSTE, también canalizó fondos de ahorro para la vivienda. El IMSS, cuando se creó, también tenía una parte de ese fondo, iba dirigido a la parte de vivienda. O sea, había muchas políticas dirigidas a crear vivienda. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que las esferas de competencia se entrecruzaban, y eso lo notaron también para las cooperativas portuarias, las corporativas de pesca. Lo notaron rápidamente en la medida en que la economía creció. Se empezaron a notar mucho esas competencias y esos cruces. Y en 1958 crean el reglamento, y en 1959 crean este consejo coordinador, este consejo de regulador que preside el secretario de Hacienda. Yo no sé quién lo creó. Es evidente que el que llevó la voz cantante en la creación, o dos de las personas que llevaron la voz cantante en la creación, fueron don Antonio Carrillo Flores, como secretario de Hacienda de Ruiz Cortines, y el asesor más próximo, el jefe de la oficina de asuntos estratégicos de la presidencia, que pues es el papá del diablo, ¿no? Todo el mundo sabe quién es el diablo, pues su papá. Es el que diseña todo eso, o son los que yo identificaría como los diseñadores de ese consejo, y son los que tienen esa cuestión. Muy bien, gracias. ¿Alguien anímense a participar? Sergio. Sí, es que me parece muy, muy interesante lo que nos han planteado Luis y Mario. Y bueno, por afinidad temporal, ¿no? Me voy más en este momento por lo que ha explicado Mario, ¿no? Porque de alguna manera, y lo que ha planteado Mario y la información que nos ha explicado en torno a esta base de datos, ¿no?, que han estado armando, de alguna manera viene propiamente a ratificar esta hipótesis de que en realidad tenemos una economía que no está en un estancamiento, pero tiene quizá hay un crecimiento, un crecimiento mediano, un crecimiento quizá mediocre, pero la línea va de alguna manera en tendencia creciente, ¿no? Y se mantendrá así durante las primeras, digamos, décadas de 1820 y a finales de 1820, los 20, hasta la llegada del ferrocarril, un poco antes, ¿no? Un poco antes, ¿no?, de los 60, 50, 60, que empezará a ser un poco más pronunciado el crecimiento en México. Pero eso también puede también corresponder a los datos que se pueden obtener. Eso me ha llamado mucho la atención, porque haciendo correlaciones, por ejemplo, en torno a la recaudación fiscal, a veces pareciera ser que la recaudación fiscal es muy reducida, porque pareciera ser que no hay movimiento o que no hay tráfico. En realidad no hay recaudación porque hay ineficiencia en la recaudación. Todo lo demás se da, pero hay ineficiencia en la recaudación. O hay corrupción, o hay arreglos, hay contrabando, etcétera, ¿no?
porque nos podríamos estar calculando que para en algunos momentos específicos, en algunas circunstancias específicas y en algunas regiones podríamos estar pensando que lo que está recaudando puede ser entre un cuarto y la mitad de lo que realmente estaba circulando, ¿no? A veces podría ser mucho menos. Entonces eso nos quiere decir que en estos números que nosotros podríamos conocer, por ejemplo, para la década de 1830-1840, podrían ser mucho mayores en torno a lo que realmente se estaba traficando en torno al circulante que podía estar habiendo, en torno a lo que estaban produciendo las minas, y en torno a lo que en alguna medida se pudiera haber estado reinvirtiendo en algunos casos en por ejemplo, caminera, en la inversión privada, en beneficio de las propias haciendas, en la inversión en la construcción o arreglo de las propias ciudades, ¿no? Es decir, son datos que no conocemos bien, que no sabemos bien, ¿no? Pero que de alguna manera nos pueden demostrar que sí hay un proceso que se trata de mantener de crecimiento a lo largo de por lo menos esas 3 décadas, ¿no? Y creo que con lo que nos planteas, creo que se va a ratificar y se va a demostrar en mayor medida que existía ese proceso, ¿no? Que no estaba estancada la economía, ¿no? Creo que es por ahí por donde va, ¿no? Sí, Sergio, mira, esto de la recaudación es tan engañoso, ¿no? Que si nosotros ahora mismo, midiéramos la economía mexicana en función de lo que recauda, estaría a la altura de Haití. ¿No? Ahí estaría, y no es cierto, ¿no? Porque hoy México es de los que recaudan, de los países en el mundo que recaudan menos. Y lo han, por abajo de países como Uruguay, Chile, ni se diga, Argentina. En la escala de la OCDE es el que menos recauda. En la escala de Latinoamérica es de los que menos recauda. Entonces, suele hacerse esa reflexión, ese planteamiento en función de lo recaudado y es engañoso. Es muy engañoso. Ahí está el dato, ¿no? Andamos recaudando, creo que sobre el 15%, es de los más bajos. Y nos han comparado con Haití, ¿eh? en recaudación. Y alguien que viene de otro mundo y vea estos datos, pues resbalaría, ¿verdad? Oye, entonces México y Haití son parecidos. Pues no son parecidos, ¿no? No. México es la economía número 15 del mundo, ¿eh? Yo creo que el asunto de las mediciones debemos cambiarlos. Es como para, sí, tomar en cuenta todos esos indicadores, todas esas variables, pero hacer el esfuerzo de que el análisis lo llevemos a ciertas dimensiones regionales, a otra escala. Quiero decir, por otro lado, estos periodos que van de la independencia al porfiriato, en algunas regiones fue el periodo de bonanza. Y nunca se ha registrado otro periodo de bonanza. La generación de riqueza a nivel de familias fue en ese periodo y nunca más se volvió a tener un periodo en el cual se generaran ricos, ¿no? Entonces, sí, como que hay que ir un poco midiéndole, un poco acotando y reunir más elementos para hacer el planteamiento general. La escala de la macroeconomía para el siglo XIX es para aproximar, nada más, el primer aproximado, y ya después irle haciendo esos acercamientos, ¿no? Y llegar a algunas conclusiones. A mí me parece, San Luis tiene lo suyo, el Pacífico, ¿no? Los yucatecos, diría, en la época de esplendor comenzó por allá por 1850 hasta 1920. Esa es su época dorada, la de la oligarquía
la casta divina, o el grupo llamado la aristocracia pulquera en el centro del país. Lo tuvieron y ya, ¿cuándo se ha levantado esa región? Bueno, quizá ahora con el aeropuerto y algunas inversiones ayuden a mover la economía de la región. Y son épocas que se dieron en determinadas décadas, ¿no? Y unas del siglo XIX, cuando comienza, cuando se frena y cuando se evapora ese esplendor también. Pero ahí están, ¿no? Ahí quedaron. O el algodón cuando se cosechaba de una manera sorprendente en el norte, en algunas cuencas, en algunas comarcas, el norte de Tamaulipas, en Delicias, Chihuahua, ¿verdad? En fin, yo creo que vale la pena como ir pensando, ir por ahí, por esa ruta, ¿no? Me parece, yo estoy convencido que sí. Sí, totalmente de acuerdo, porque como lo señalas, son circunstancias diferentes en estos lugares y hay etapas de acumulación de capital y en estas familias que no se vuelven a dar en mucho tiempo. Sí, entonces tienen esa peculiaridad también, ¿no? Y como Luis lo mencionaba, de algunos casos de los bancos, que bueno, el caso que me comentaba de que estudia Grijalva, Isabel Grijalva, en este libro, ¿no? O el de Gustavo Aguilar en este otro, también los vamos a ver más adelante en una sesión de seminario de ellos dos, ¿no? Están ellos, precisamente por la peculiaridad que tiene esta región del Pacífico mexicano, ¿no? En donde van a tener estos bancos y la fase también de donde tienen sus bancos particulares específicos para su desarrollo, ¿no? Entonces, por eso resulta muy interesante también, en ese sentido, también el propio seminario, ¿no? Pero bueno, sí. es cuanto, compañeros. Sí, sí. Bueno, yo quería lanzar una idea de que fueron provocadores Natalia y Luis al comienzo cuando plantearon que los bancos de fomento es una experiencia latinoamericana y me gustó esa idea, ¿no? O sea, dije, esa es una buena idea para pensar nuestra región, ¿no? Nuestro barrio, ¿verdad? Pero debe de haber un elemento común cómo lograr un elemento común que nos dé una explicación de por qué América Latina alienta estos organismos financieros de fomento. En el caso de México, dice Luis, fue la Revolución Mexicana como un detonante, pero quizá, bueno, en los demás países no hay revolución, ¿no? Para esa época y sin embargo surgen. Por ahí quería no quedarme con esa duda o no quería quedarme corto con esa idea, ¿no? Yo ahí creo, me atrevo no te apures, me atrevo a pensar, bueno, primero a invitarlos, perdón, la autopropaganda, es muy probable que el semestre entrante podamos ver el mismo tema en dimensión latinoamericana, porque sí es algo que nos hemos preguntado con Sergio y quienes estamos impulsando este seminario, la idea de el financiamiento al desarrollo en América Latina, y porque sí hemos, digamos, es un instrumento muy latinoamericano, muy de la región, muy de nuestro barrio. Yo creo que hay más efectivamente creo que en México fue pionero y arquetípico en la cuestión del financiamiento al desarrollo y del fomento, de la planeación y el fomento al desarrollo económico en el siglo XX. Y yo también ahí coincido con Luis, hay bancas de desarrollo porque hubo revolución, ya detallaré un poquitico esto, pero creo que en América Latina en general lo que hubo fue digamos, lo que compartimos todos sí es una economía extraccionista, economía, digamos, de exportaciones primarias, con todo lo que implica esto
sociológicamente, ¿no? Las formas, esto de las haciendas, las plantaciones, los enclaves, socialmente se volvió ya invivible, era demasiado injusto. Entonces, México tiene su revolución, pero creo que toda esta manera de pensar en diversificar y en la cuestión de pues, incluso se vale una centro-periferia, todo esto creo que sí es algo que se comparte mucho en nuestros países. Y supongo que por eso la banca de desarrollo, entendida de esta manera amplia y como omnicomprensiva, como un instrumento para trascender un poco la mera acumulación de capital, que efectivamente a mí me parece un datazo lo que tú nos dices de las bonanzas y que comentaba Sergio también de bonanzas que no volvieron a ocurrir en términos de unidades familiares o de acumulación de capitales o de generación de ricos, y que digamos Nacional Financiera o la banca de desarrollo o los bancos, yo diría que el aparato entero de planeación del desarrollo no volvió a generar esos ricos, seguramente porque generó otras cosas. Yo ahí, y con esto yo me cierro mi participación, dejo hablar a Luis, diría justo, y porque me quedó sonando mucho esto con lo que cerró Luis también, de estos bancos maximizadores de lo social o con una misión social. Yo creo que hay algo en Nacional Financiera específicamente, pero en las bancas de desarrollo, que es que generan algo que no pasa con la inversión privada solamente, que sí, ellos generan, el Banco de Desarrollo no es que anule la inversión privada, genera nuevos hábitos en la inversión para que haya o ocurran estos procesos o detonen estos procesos. Pero yo creo que lo que no hay, y si viene, y creo que Nacional Financiera es paradigmático en esto, es generar, es en la infraestructura o el financiamiento a las cuestiones de infraestructura, voy a decir electricidad, caminos, riegos, déjenme ver, incluso en las industrias como guanos y fertilizantes, que haya esto para que haya como encadenamientos. O sea, creo que eso sin la banca de desarrollo, esa infraestructura primaria para que se diversifique o infraestructura fundamental para que haya luego diversificaciones obviamente se requiere el sector privado y todo esto, pero hay un piso que en bienes de capital, incluso Nacional Financiera importaba, por ejemplo, carros de ferrocarril, bueno, luego está toda la cuestión de los aprendizajes tecnológicos, porque al importar vía los préstamos del Export-Import Bank bienes de capital de Estados Unidos, venía también toda la ingeniería, o digamos también importaba la ingeniería. Entonces, ¿qué pasó ahí con los aprendizajes? Digamos, nada de esto, y eso sí, creo que es un gran aprendizaje con el que nos quedamos hoy, que nada es blanco y negro y hay que irse como en lo fino del proceso grande y de todas las variables que podamos involucrar allí. Pero sí creo que la banca de desarrollo, y no solo, también todo el aparato en el que está inmerso, permite tener o romper esos cuellos de botella o esos obstáculos al desarrollo que probablemente con la mera inversión privada no se hubiera logrado tener. Y de ahí mi idea de que en América Latina pues esa lógica sí se comparte en varios de nuestros países. Creo que México en eso lo dije en las primeras sesiones. En Colombia, por ejemplo, se estudiaba con la revista Mercado de Valores para entender esto. Los estudiantes de economía y de relaciones internacionales y de comercio internacional estudiaban con el conocimiento, porque además eso también hablamos con Carlos Marchal, se acompañó, digamos, de una producción de conocimiento al respecto muy interesante en México también. Entonces, creo que eso sería lo que compartimos, y esa me parece que es la maximización social y la cuestión de que haya revolución. También nos decías tú, ojo, que no había violencias que atacaran el aparato productivo hasta la revolución. Yo creo que eso también también, digamos,
se inserta en lo que estamos discutiendo. Claramente, pues lo decía Luis, si el 97%, el 97% de la Tierra está en el 0.2%, pues no, hay como que socialmente no están las condiciones para que haya boicoteo del aparato productivo, porque hay una dominación, un esquema de dominación tremendo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo entra a ser la revolución? Y es todo lo interesante. Son datos ahí que me parece fantástico que los tengamos vistos. Me callo. Oye, pues sí, todo muy interesante. Qué bueno que hay continuidad, un siguiente nivel del seminario. Yo quisiera comentar que yo le echaba la culpa a la revolución de que fundara bancos de desarrollo, pero también le echo la culpa a la laguna, a la ausencia de los antiguos bancos emisores y a esta distorsión que señala, que señalé y que recuerda ahora Natalia. O sea, esta vieja insistencia, yo he insistido mucho en varios trabajos sobre eso, en la falta de crédito. La economía mexicana trabajaba con muy poco crédito y una parte de eso pues fue una cosa que se inventó el Estado, porque el Estado mexicano, si algo nos enseñó es a hacer dinero. O sea, el Estado mexicano les enseñó, los revolucionarios sabían hacer dinero. Pancho Villa y Emiliano Zapata hacían su dinero. Entonces, ¿por qué no le iban a hacer gente con un poco mayor de técnica? Y yo otro responsable a lo que le echo, pues es a la emergencia de estos actores sociales, ¿no? Incluso en el sentido de que hablaba del catolicismo social, incluso en el sentido católico ese que impulsó Maximiliano, incluso en el sentido católico mutualista que subyace al cooperativismo mexicano, el cooperativismo mexicano que tiene un espíritu religioso detrás de él, agitándose detrás de él, pero que también tiene una distorsión política muy fuerte cuando se lanza como Partido Nacional Cooperativa, y le pone más atención a la parte de los potosinos, porque es don Jorge Prieto Lawrence, es la gente de Coahuila, Blas Treviño, pero sobre todo el jefe del cooperativismo, pues es don Jorge Prieto Lawrence, un potosino, el que disputa el tema con el Partido Liberal Constitucionalista de Carranza, pero el cooperativismo tiene efectivamente mucha fuerza en América Latina, pero también tiene mucha fuerza en Inglaterra y los países sajones, ¿no? O sea, hay que contar la cantidad. Yo tenía entendido que los cooperatistas en la India eran más de 300 millones de personas. O sea, es el movimiento cooperatista más grande del mundo. Y bueno, pues sería 2 veces nuestra población de entrada, ¿no? O sea, y no es ni... ¿Cuánto? Pues sería, no sé qué porcentaje de la población hindú sería actualmente. Pero bueno, sí, los números de vuelta muestran patrones muy contrastantes, porque el auge del cooperativismo mexicano se alcanza probablemente en los años 40 y luego viene un gran declive. Las cooperativas se han deformado mucho, ¿no? El mejor ejemplo pues vuelve a ser Cruz Azul, que fue la cooperativa más grande. Otra cooperativa grande, Excelsior. Las cooperativas en México sufrieron mucho, no solo por enemigos o adversarios externos, sino también por manejo interno. Hay experiencias de cooperatistas muy importantes, impulsadas también, que crearon instituciones de crédito muy importantes. Digo, en Canadá, por ejemplo, yo tengo entendido que el producto más icónico de Canadá, la miel de maple,
el 40% de la producción de maple la producen cooperatistas. Bueno, todo el mundo aquí sabemos que Juan Valdez es una asociación cooperatista de cultivadores de café. Y así podríamos multiplicar mucho los ejemplos, ¿no? Argentina es un país con muchos cooperatistas, pero es un país que entró tarde a la banca de desarrollo. Hubo comisiones de estudio que fueron a México a estudiar los modelos de la banca de desarrollo. Esto lo sé porque fui al Instituto Torkins y entonces me preguntaban sobre esto y me pidieron, yo no sabía esto hasta que estuve ahí, las veces que he estado ahí, se convirtió en un diálogo y tienen una tienen una buena institución de bancos orientados a esto, y también tienen bancos citadinos como nuestro Banpeco, que venían más o menos en la misma época. En fin, Argentina, Bolivia tiene una tradición muy importante de este tipo de movimientos, Brasil, en fin, yo creo que sí es muy fuerte la experiencia latinoamericana, pero insisto yo, también se puede ver un fuerte movimiento con estas características en Nueva Zelanda, en la India, en Singapur, en Malasia, en países europeos permiten verla. Y hay ejemplos de empresas muy exitosas que subsisten hasta nuestros días, y pienso que el camino mexicano en eso ha perdido terreno y ha conocido un proceso de retroceso o incluso de pérdida, y a eso un poco me refería con el tema del análisis emocional de estos temas, que yo más bien creo que es muy importante evitarlo. Hay que pasar a un análisis más diferente, que no enfatice esta parte emocional de que todo ocurrió en la época del ingeniero de Lázaro o cosas de ese tipo, porque estas cuestiones emocionales luego obnubilan algunos procesos y no se entiende muy bien a bien, y no se entiende también bien la eficiencia de estos, ¿no? De estos organismos, porque en 1958, perdón, no miento, antes, en 52, en 52, porque yo estaba pensando esa cifra, cuando se hace el tema de los cálculos de la deuda externa, los hace Beteta, en su último informe de gobierno. Ahí pueden ver y meten la parte que corresponde a lo que debían las sociedades nacionales de crédito a Banco de México, porque Banco de México había refinanciado mucho a algunas de estas sociedades nacionales de crédito, de bancos de desarrollo. Y recuerdo que para entonces a mí me llamaba la atención porque era un poco mayor que el costo del sobregiro, y a mí me parecía que el costo del sobregiro ya era relativamente alto. Era una fracción menor comparada con el tema con otros componentes de la deuda, pero me llamaba la atención que ya hubiera crecido. Entonces no recuerdo bien las cifras, insisto, yo de verdad no la sigo no la reviso con suficiente atención como sí hacen los expertos, pero sí recuerdo que era un poco que ya había crecido, y lo mismo, que no había que no se habían operado mecanismos de corrección para su eficiencia. Y estos mecanismos de corrección ocurren, empiezan a afinarse hasta 6 años después. Bueno, esto es lo que yo me gustaría concluir. Muy bien. Supimos ser 16 en algún momento, creo que ya
Quedamos unos pocos, a reserva de que alguien más quiera comentar algo. Pues creo que estamos cerca ya de dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Sergio, no sé si quieras dar alguna información o algo. Pues nada más recordar la sesión de la semana entrante y recordar también que es nos mantenemos en sesión virtual también. Bueno, les recuerdo, la sesión de la próxima semana será el jueves 3 de noviembre. Es nuestra tercera sesión, misma hora por virtual. Esta sesión es el estado de la diversificación industrial en el siglo XX. Vamos a tener la plática del doctor Juan Carlos Odicio, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina, con el caso del sector petroquímico, Petróleos Mexicanos. Entonces hablaremos, yo creo, de esto que ya hemos delineado y esbozado en esta sesión, que es como esta cuestión de la infraestructura digamos, que puede brindar este tipo de organización financiera del desarrollo y la cuestión del Estado empresario también bastante importante y relevante también en este tipo de financiamiento al desarrollo que podemos ubicar en esta inflexión. Eso sería todo. Muchas gracias Luis Anaya, muchas gracias Mario Contreras, gracias a todos. Ahí estoy viendo a Cuauhtémoc Modesto, muchas gracias por estar. Sergio, mil gracias. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Mario, Luis. Hasta luego. Muchas gracias. Por su apoyo al seminario. Mario, Luis, felicidades. Gracias, atento. Gracias, Sergio, y gracias. Por ahí, veo también. No, por favor. Federico, nos vemos. Chao. Hasta luego. Adiós, doctora Isabel. Hasta luego. Hasta luego, gracias.